Muy bien, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice: un día los miembros de la comunidad de los profetas dijeron a Elías: ¿cómo puede ver el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño? Es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó en el río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Este es un mensaje profético para aplicarlo a tu llamado como hijo de Dios, para aplicarlo a tu familia como cabeza de ese hogar, para aplicarlo en tu negocio como emprendedor o como empresario, en tu empresa, para aplicarlo en tu persona. Es una historia de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Su nombre, Eliseo. Eliseo fue discípulo del profeta Elías e hizo el doble de milagros increíblemente que el profeta Elías. Eliseo construyó una compañía de profetas. En otras palabras, tuvo una escuela de profetas. Y estos jóvenes se convirtieron en discípulos de Eliseo. Crecieron y se multiplicaron. Se multiplicaron tanto que el lugar donde se reunían les quedó muy pequeño. Les quedó muy. Me encanta esta historia porque ellos pudieron conformarse con el lugar donde ellos ya estaban, pero sabían que Dios tenía más para ellos. Entendieron que había algo más grande para ellos. ¿Cuántos creen que Dios tiene más para ti? Yo sé que nos pudimos conformar con 2 servicios, nos pudimos conformar con este lugar, nos pudimos conformar con 160 grupos que tenemos en casa, nos pudimos conformar con la cantidad de discípulos, pero entendimos que Dios tiene algo más para nosotros. Hay algo más grande para esta iglesia, para esta casa. Y esto nos quedó demasiado pequeño. Por eso es tiempo de crecer. Pero esto nos quedó muy pequeño y es tiempo de crecer. Un auditorio más grande, más reuniones, más grupos de alcance, más discípulos, más y más. El versículo 1 dice: un día los miembros de la comunidad de los profetas dijeron a Eliseo: ¿cómo puede ver el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño? El crecimiento siempre te sacará de tu zona de confort. No hay crecimiento sin cambio. Si queremos crecer, tenemos que cambiar. Dile al que tienes al lado: si quieres crecer, tienes que cambiar. Porque yo te veo igual. Si quieres crecer, tienes que cambiar. Porque no hay crecimiento sin cambio. Por lo tanto, crecer duele, pero no crecer duele más. Piensa un poquito, por favor, ¿de dónde Dios te tiene que sacar? Es que estoy cómodo así porque si yo quiero mejorar implica más trabajo, implica más esfuerzo, implica más desvelo. No quiere salir de su zona de confort, quiere seguir viviendo así. Por eso no crece. Lo primero es que hay que salir de la zona de confort, porque crecer duele, pero no crecer duele más.
Miren, con esa verdad yo digo, yo tengo que crecer. La segunda verdad acerca del crecimiento: se requiere iniciativa. Segunda de Reyes capítulo 6, ahora vamos a leer el versículo 2. Es mejor que vayamos al Jordán, le dijeron estos discípulos de profetas. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. No solo es salir de la zona de confort, hay que tener iniciativa. Me encanta que estos discípulos de Eliseo se dan cuenta, ese lugar nos quedó demasiado pequeño. ¿Cuántos se dan cuenta que este lugar nos queda demasiado pequeño? Y ellos fueron a Eliseo. Tenemos que hacer algo, porque más personas van a venir y el lugar nos quedó pequeño. Ahora, estos jóvenes tuvieron iniciativa y dijeron, vamos a construir algo más grande. Lo que más me sorprende de esta historia es que no es Eliseo quien tiene la iniciativa. Son los discípulos de Eliseo que tienen la iniciativa. Porque tú nunca vas a poder crecer si esperas que otro tenga iniciativa por ti. Tú nunca vas a crecer si esperas que el jefe tenga la iniciativa en el negocio porque dices que no es tuyo. Tú nunca vas a crecer si esperas que solo el pastor tenga la iniciativa. Aquí no fue Eliseo, fueron los discípulos de Eliseo. Ustedes no saben cuánto oro para que haya hombres en esta congregación que digan, pastor, hay que hacer esto, y manos a la obra, porque tienen iniciativa. Pero si usted no tiene iniciativa, nunca va a crecer en nada. Qué bueno por las ideas y los planes que Dios le da a un servidor, pero si quieres crecer a otro nivel, tienes que tener iniciativa. No se trata de lo que la iglesia pueda hacer por ti, sino de lo que tú puedes hacer por la iglesia. Me quedé pensando, no sé en qué área de tu vida Dios te está diciendo que tengas iniciativa. No sé en qué área de tu vida Dios te está pidiendo que tengas iniciativa. Para algunos este mensaje significa ponte a estudiar, prepárate. Para otros es ponte a trabajar, madruga. Para otros es abre ese negocio, emprende. Y para muchos de ustedes es ponte a servirle al Señor. ¿Estamos dispuestos a tener iniciativa? ¿O todo tiene que hacerlo el pastor? No todo lo tiene que hacer alguien por mí. Mi jefe no tiene que hacer las cosas por mí. El pastor no tiene que hacer las cosas por mí. Nadie tiene que hacer las cosas por mí, porque yo tengo iniciativa. Tercera verdad acerca del crecimiento, porque es tiempo de sin iniciativa no crecemos. La tercera verdad acerca del crecimiento: trabajo en equipo. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 3 dice: por favor, acompáñanos, dijo uno de ellos. Muy bien, los acompañaré, contestó obviamente el profeta Eliseo. Los discípulos de Eliseo sabían que tenían la fuerza. Eran muchos y eran jóvenes, pero también sabían que la unción y la sabiduría la tenía Eliseo. Ellos sabían, nosotros solo no podemos, pero también sabían que el profeta solo no podía. ¿Qué nos enseña esto? El poder del trabajo en equipo. Diga conmigo, hay poder cuando trabajamos en equipo. Si los jóvenes y el profeta se unen, pueden tener algo grande para Dios. Si el pastor y los discípulos nos unimos, podemos hacer algo más grande para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay poder en el trabajo en equipo. Diga conmigo, trabajo en equipo. El crecimiento en una empresa
Y obviamente en una iglesia no sucede por el sacrificio de uno, sino por el trabajo de todos. Muchos dicen, estamos contigo. A mí me han dicho, estamos contigo, pastor. Pero no es suficiente. No es suficiente que se suban al barco o que vengan a la iglesia. Porque si no haces nada, eres un peso adicional. En otras palabras, te conviertes en una carga más. No solo hay que subirse, no, hay que remar todos. No solo hay que venir a la iglesia, hay que servir. No solo hay que venir a la iglesia, hay que servir. No solo hay que subirse al barco, hay que remar. Me puse a pensar, no solo hay que subirse al barco, no solo hay que remar todos, sino hay que remar en la misma dirección. Usted no agarra el remo y le da al contrario, ¿verdad? Ni tampoco lo hace fuera de ritmo. Todos a una remamos en la misma dirección, la visión que Dios le dio al pastor. Todos juntos, todos. ¿Saben que Michael Jordan dijo? ¿Saben quién es, no? Famoso. Él dijo una frase que me encantó y se las voy a compartir. Los jugadores ganan partidos, pero los equipos ganan campeonatos. Y éxito familiar no solo va a ganar un partido, tenemos que ganar el campeonato. Porque un solo hombre no lo puede hacer. Esto es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. La cuarta verdad acerca del crecimiento: esfuérzate. Obviamente está implícito trabajar. ¿Qué tienes que hacer? No, esfuérzate. Sí, porque algunos trabajan sin esfuerzo, ¿verdad? ¿Usted ha visto a alguien que trabaja sin ganas? Arrastra los pies, tarda mucho, se hace loco. Si no lo ven, se tira a dormir. ¿Qué hay que hacer? Esforzarse. Segunda de Reyes 6:4. Y Eliseo fue con ellos hasta el Jordán, y allí se pusieron a cortar árboles. ¿A qué se pusieron? Todos se esforzaron. Ahora, si tú te das cuenta, desde el verso 1 que empecé a leer, hay un patrón. El patrón es: vayamos, bajaron, llegaron, construyeron, comenzaron, cortaron. Todo eso son verbos. ¿Qué son? Porque implican ¿qué? Una acción. No es sustantivo. ¿Es qué? Verbo. Porque crecer es verbo, no sustantivo. Porque implica una acción. Todo verbo implica una acción. El sustantivo es al sujeto, a la persona, a la cosa. Pero el verbo no. El verbo es acción. ¿Por qué, pastor? Porque trabajar demanda esfuerzo. Miren cómo liga. Crecer demanda trabajo y el trabajo demanda esfuerzo. Miren, ponga atención. Ora como si todo dependiera de Dios, clamando. Y trabaja como si todo dependiera de ti. Porque si depende de ti que tengas que comer, ¿qué vas a hacer? Trabajar para comer. Le voy a decir por qué. Porque cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya. Pero a ti te corresponde una parte también. Porque cuando tú haces lo ordinario que me corresponde, Dios hace lo extraordinario. Cuando tú haces lo natural, Dios hace el milagro, lo sobrenatural. Pero a mí me corresponde hacer lo natural. A mí me corresponde hacer lo ordinario. Pero lo extraordinario y lo sobrenatural, ese le corresponde a Dios. Pero yo tengo una responsabilidad. Por eso no me acuerdo a quienes les decía acerca de sus hijos. Dice, no puede venir el domingo a la iglesia porque tiene mucha tarea en la universidad. Que se esfuerce. ¿Se va a desvelar? Sí. ¿Y? ¿Va a dormir 3 horas? ¿Y? ¿No se va a morir por eso? ¿Qué tiene que hacer?
esforzarse. Si usted no le enseña esfuerzo, usted nunca lo va a sacar de su zona de confort. La quinta verdad acerca del crecimiento es saber dónde cayó, dónde me quebré, dónde me quedé. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 al 7. Pero ocurrió que al cortar un tronco, el hacha se le cayó al agua. Entonces gritó: ¡ay, maestro! Esa hacha era prestada. Versículo 6. ¿Dónde cayó?, le preguntó el profeta. El otro señaló el lugar. ¿Qué hizo? Señaló el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí e hizo que el hacha subiera o flotara. Dos cosas importantes. Si quieres crecer, tienes que saber qué necesitas. Ellos no fueron a trabajar sin herramientas. Ellos no cortaban los troncos sin la herramienta adecuada. A veces queremos hacer cierto trabajo sin la herramienta indicada. Si no la tiene, tiene que prestar o pedir prestado. Usted no puede hacer un trabajo efectivo si no tiene la herramienta adecuada, ¿cierto o no? Cuando usted emprende algo, usted tiene que pensar qué necesito, porque eso le va a ayudar a hacer el trabajo. Número 2, si quieres recuperar algo que ha perdido, lo que necesitas para crecer es que tienes que saber dónde cayó o dónde lo perdiste. Pregunta. ¿Dónde se cayó ese sueño que Dios te dio? ¿Dónde cayó tu sueño? ¿Dónde cayó esa promesa que no se ha cumplido? ¿Dónde te quedaste atorado? Ahí fue el quiebre de tu vida y no has podido salir adelante. Y han pasado años. Por eso sigues igual. Y puede usted escuchar mensajes uno tras otro, palabra de Dios, que son promesas proféticas que tienen el cumplimiento en tu vida, y tú sigues igual. No creces. Porque si no sabes dónde cayó, no va a poder flotar y no lo vas a poder recuperar. Y eso es lo que me impresiona. Versículo 7. Recógela, ordenó Eliseo. El otro extendió la mano y recogió el hacha. ¿Sabe por qué? Porque no importa el peso tan grande. Si tú le dices a Dios dónde fue, no importa el peso, Él va a hacer que flote. Y no vas a hacer casi nada, tan solo extender tu mano y agarrarlo o tomarlo. Tú vas a tomar lo que habías perdido si sabes dónde fue. Solo vas a extender tu mano para tomarlo. ¿Saben por qué? Me dice este pasaje que Dios siempre va a sacar lo mejor de ti. Siempre. Aunque te parezca imposible, hay algo bueno en ti que un día se hundió, pero tienes que saber dónde fue.